noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Y a esta hora hacemos contacto con el general Pablo Ramírez, director del SNAI, para hablar precisamente sobre esta propuesta de gobierno. Se ha anunciado ya la emisión de un decreto presidencial con la concesión de indultos y también se habla sobre la nueva política pública de rehabilitación social. General Ramírez, muy buenas tardes. Fausto Yepes le saluda desde los estudios de FM Mundo. Bienvenido. Muchas gracias, un saludo cordial a todos. Gracias, general. ¿En qué consiste primero, para abordar primero este tema de la llamada política pública de rehabilitación social? ¿Cuáles son los lineamientos? ¿Qué es lo novedoso que podría de alguna forma transformar el sistema de rehabilitación social y también mermar esta crisis carcelaria que no para hasta ahora? Bueno, precisamente la Estrategia Nacional de Política Pública de Rehabilitación Social se ha establecido con un enfoque en derechos humanos. Es decir, hemos generado una serie de diagnósticos en los cuales se ha ido determinando las necesidades en cada uno de los ejes de rehabilitación y reinserción social, en el ámbito, por ejemplo, de salud, de educación, cultural, incluso también en el ámbito educativo. Y de esta manera promover cada uno de los ministerios todos los planes que contribuyen a que las personas privadas de libertad tengan esta viabilidad en el transcurso de la pena, que es la que se está estableciendo en este momento. Uh-huh. Ahora, hablemos un poco de los números, porque hay preocupación también en la gente respecto de lo que pueda pasar con estos indultos. Se habla de casos de estafa, de abuso de confianza, de hurto. Sin duda será un número de personas que salgan a las calles y eso no garantiza precisamente que haya seguridad, que es lo que ahora más demanda la ciudadanía. Bueno, en realidad el decreto ejecutivo firmado el día de hoy en relación a los indultos es relacionado a personas que ya tienen los beneficios penitenciarios, es decir, que ya tienen la viabilidad de salir con prelibertad, pero lastimosamente debido a los trámites que en algunos casos hemos considerado burocráticos, que en este momento estamos corrigiendo para que sean más simplificados, ágiles, oportunos. Incluso tendremos reuniones con el Consejo de la Judicatura y también con la Defensoría Pública, precisamente para que estos procesos sean incluso subidos a un sistema, ya no sean esas grandes carpetas en las cuales las familias de las personas privadas de libertad tienen que hacer casi un viacrucis por las instituciones recolectando la información y los papeles certificados, y de esta manera retrasan la ejecución de estos beneficios. Y es lo que se está generando en este momento. Realmente hemos realizado un trabajo incesante interinstitucionalmente, precisamente, como les decía, para que estos trámites sean mucho más ágiles. En el caso del indulto, como les decía, son personas privadas de libertad tanto del 40% que están sobrepasados del anterior código y del 60% del actual. ¿Tenemos ya definido un número aproximado o porcentaje de gente que saldrá, de gente que está sentenciada por robo, por hurto, estafa, abuso de confianza? Sí, bueno, nosotros hemos realizado un análisis acorde a la información que tenemos en nuestro sistema. Uh-huh. Esto tendrá que ser cotejado con la información que tiene el sistema judicial y de esta manera establecer un número exacto que progresivamente, a medida que vayamos realizando este cruce de información y validación sobre todo, iremos publicitando. Ahora, entiendo que también parte de esta información podría salir, no sé si en el corto plazo o en el mediano plazo, del censo penitenciario. ¿Cómo avanza este proceso? Sí, bueno, el censo penitenciario es el primer censo que le mencioné, es el primer censo realizado en nuestro país con la validación del INEC. Y de esta manera nos dará un diagnóstico de los centros de rehabilitación social y los centros de privación de libertad, con el objeto de que determinemos cada una de la clasificación de las personas, incluso en los centros que están en algunos casos mezclados, procesados con sentenciados, y de esta manera articular con el nuevo modelo de gestión y de prestación de servicios penitenciarios que estamos incorporando también como una de las líneas de acción.
Ujú. Ahora, como parte de esta política pública de rehabilitación social, bueno, entiendo que en una de las uno de los ejes será sin duda la concesión esta aceleración a los indultos que, tal como lo han mencionado desde el gobierno. Otra también es, usted ha mencionado la educación, temas de salud, pero ya al interior de las cárceles, ¿ustedes consideran cuándo se podrá hablar de tener un control sobre las cárceles? Bueno, paulatinamente, a medida que hemos realizado las líneas de acción que contribuirán a establecer un contacto, sobre todo en relación a los ejes de rehabilitación y de reinserción, es lo que ha generado sobre todo una verificación en cada uno de los centros por las personas privadas de la libertad, que han hecho que incluso haya satisfacción por la intervención por parte, en este caso, del gobierno. Muchas ocasiones han tenido ofrecimientos, han tenido varias expectativas que no han sido cumplidas, y ahora que estamos ya con una política pública que cada ministerio tiene un plan de acción en cada uno de los ejes, y de esta manera retribuir todas aquellas situaciones que le establece incluso la Constitución, que es un grupo vulnerable y del cual tenemos que cumplir con una verdadera rehabilitación y una efectiva reinserción a la sociedad. Pero, ¿hay control sobre las cárceles? Estamos retomando cada una de las actividades por parte del gobierno nacional. En algunas de ellas ya estamos con diálogos con el objeto de que establezcamos una línea de acción y sobre todo los ejes de rehabilitación que le estoy mencionando. Esto hace que incluso tengan recursos, porque muchas de las ocasiones se ha verificado que internamente hay una suerte de sobrepoblación, y esto hace que incluso no se tenga el control que usted menciona. Pero estamos retomando con acciones que son la reducción del hacinamiento, es decir, la sobrepoblación penitenciaria, y de esta manera que cada uno de los centros de rehabilitación tengan el aforo correspondiente, y de esta manera que se universalice los ejes de rehabilitación. Bueno, queda claro entonces que no hay todavía el control de las cárceles. En algún momento le preguntábamos a la ministra de Gobierno y ella nos decía, bueno, que esto era competencia del SNAI. Entendemos que no hay el control total de las cárceles, pero por ejemplo también como parte de este control se ha denunciado, y esto es históricamente, por ejemplo, cómo poner fin a la extorsión en las cárceles, donde se paga por un colchón, se paga por un cuarto, se paga por alimentos, se paga por llamadas telefónicas. Este tipo de cosas, ¿cómo garantizamos que puedan dejar de ocurrir en las cárceles? Bueno, la incorporación en este año de 1.400 agentes penitenciarios. Este momento tenemos 1.600, el objetivo es tener 4.000 en 2 años aproximadamente, de acuerdo a la medida en que vayamos teniendo esta disminución de la población penitenciaria, hará que tengamos la seguridad interna de cada uno de los centros de rehabilitación y no existan las situaciones que usted menciona, de tal forma que... Pero existen todavía. ¿Perdón? Existen todavía. Bueno, de la información que tenemos, en algunos de ellos estamos recabando datos para que precisamente se abran investigaciones por parte de la Policía Judicial y de esta manera judicializar estos casos que usted menciona. Y a propósito de esto, ¿hay funcionarios del SNAI investigados por estos, no sé, eventuales vínculos con bandas organizadas o con bandas que estén operando internamente en las cárceles? Porque son ellos los que de alguna forma manejan este tipo de controles o este tipo de extorsiones constantes a los privados de libertad. Sí, ha visto en las últimas semanas aprehensiones en flagrancia por parte de la Policía Nacional de funcionarios públicos que han realizado estas actividades presuntamente ilegales, están puestas a órdenes de la autoridad competente, y estamos ya incluso realizando un seguimiento de aquellos que están en instrucción fiscal y que ya lleguen a una etapa de juicio. ¿Cuáles son las cárceles en donde mayor cantidad de estas acciones se han detectado? Por lo general son en las cárceles donde existe una población, por ejemplo las regionales, donde existe una población que sobrepasan las 1.500 personas, y es donde se han establecido acciones y protocolos interinstitucionales por parte de Policía Nacional, Fuerzas Armadas y también agentes penitenciarios, para que cada uno de ellos establezca las líneas de acción
y de esta manera incluso haya una supervisión, una cruce de supervisión entre las instituciones, porque en muchas de las ocasiones no tenían en qué lugar denunciar en caso de que algún funcionario de otra institución se observe que está realizando algo irregular. En este momento ya hay un control cruzado y de esta manera poder articular interinstitucionalmente. De acuerdo a lo que usted nos cuenta, y debo entender entonces que, por ejemplo, en la cárcel de Guayaquil, donde se denunció en algún momento que habían pabellones donde no ingresaban los funcionarios del SNAI, no ingresaba evidentemente la policía, y que no tenían el control, que ellos incluso manejan las llaves, manejan el ingreso y salida de la gente ahí, en esos pabellones todavía no hay el control 100%. Bueno, en las últimas semanas ha visto que se han realizado requisas. Obviamente hay que entrar con un fuerte contingente policial que debe se establece uno a uno, es decir, una persona privada de libertad y también un funcionario público, que puede ser policía o agente penitenciario. Y de esta manera se han realizado, en este caso, operativos y han tenido resultados satisfactorios en algunos casos. ¿Qué nomás han encontrado en los operativos? Bueno, en los operativos se encuentran objetos que son prohibidos. Estos han sido entregados en cadena de custodia a la Policía Nacional para que ellos puedan realizar las investigaciones correspondientes de manera interna, y obviamente ya próximamente, con incorporación de equipos tecnológicos, podremos ya suspender este tipo de actividades que están empañando el interior de las cárceles. Ahora, ¿cómo entendemos si es que ha habido emergencias, si es que ha habido una intervención de la fuerza pública también en los exteriores, si es que ha habido intervención del gobierno, de las autoridades del SNAI? ¿Cómo es que realizamos operativos y todavía hay requisa de armas, requisa de teléfonos celulares, de lo que se ha visto inclusive varios tipos de armas? ¿Por dónde ingresan? Bueno, la información que estamos determinando es que podrían ser objetos que ya estuvieron antes de los estados de emergencia y de excepción. Sin embargo, articulamos con cada una de las instituciones a través de los departamentos de inteligencia con el fin de suspender este tipo de, a menos de hechos ilícitos, y de esta manera contribuir a que en el interior de las cárceles no existan este tipo de objetos. Finalmente, como parte de estos procesos que están llevando adelante desde el gobierno y también de parte de las autoridades del SNAI, ¿cómo se está dando o se va a dar este proceso de traslado de los presos, los cabecillas de las bandas, para lo que se había hablado en algún momento, poderlos, no tenerlos juntos a todos en un solo lugar, sino también ubicarlos en cárceles distintas para evitar esta comunicación, para evitar estas crisis en las que se desatan generalmente los amotinamientos, por ejemplo? Sí, dentro de las líneas de acción estamos en la repotenciación de centros de rehabilitación, con el objeto de que estos tengan una mayor seguridad perimetral e interna. Y de esta manera, una vez que ya tengamos esta intervención en este año, se realizarán acorde a la clasificación, hablemos por la población objeto, la infraestructura instalada, la capacidad de recursos humanos y logísticos instalados, y también la prestación de servicios penitenciarios. Una vez que realicemos incluso también la reducción de la población penitenciaria, se establecerá esta clasificación, que será muy importante, y también la información que tengamos con el censo penitenciario contribuirá a establecer este tipo de acciones y determinar los niveles de seguridad. Hablemos de máxima, de mediana y de mínima seguridad. Esperemos entonces que de alguna forma se logre tomar el control de las cárceles del país, porque las crisis carcelarias, la masacre del año pasado y todo lo que ha ocurrido, pues sin duda tiene en zozobra a la ciudadanía principalmente. General Ramírez, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias, ha sido el general Pablo Ramírez, director del SNAI, hablando sobre los indultos que concederá el gobierno a través de un decreto ejecutivo, y también sobre la política pública de rehabilitación social, cómo se realizarán también el traslado de presos, los cabecillas de las bandas, y también un proceso de reorganización en todas las cárceles del país. Esto es FM Mundo, la radio de las noticias.